Cuando el rey Fernando VII, que decían los españoles y los americanos el muy deseado, en cuyo nombre inclusive ellos habían declarado la independencia de América, pero claro, era de los franceses, no de los españoles, porque ellos decían que le guardaban fidelidad y lealtad a ese Fernando VII, el tal muy deseado. Una vez que estuvo de nuevo en el trono, entonces ordenó que todas las colonias americanas fueran reconquistadas. Y ahí apareció un personaje, un militar supremamente capaz, un hombre muy bravo, un valiente, un temerario, pero un hombre cruel y sanguinario. Eso dice la historia, aunque los biógrafos oficiales dicen que no lo era tanto, que era un hombre común y corriente, con altas y con bajas. Pues este Pablo Morillo se vino, dizque a la Reconquista, y en la Reconquista se tomó a Santa Marta, que no le costó ninguna dificultad porque Santa Marta era realista completamente. Pero se vino hacia la ciudad de Cartagena, y estos heroicos ciudadanos de Cartagena sí no quisieron saber nada de él. Y él entonces, con una flota vastísima, unos 27.000 hombres o menos, pero una gran cantidad de barcos que estaban cifrados en mucho más de 100, se apostó en esta bahía. Aquí en esta bahía, él se acomodó con su flota e inmediatamente sitió a la ciudad de Cartagena. Pero no contento con que en el mar tenía estacionada esta flota de 180 barcos, desplazó una fuerza considerable de miles de hombres que rodearon toda la ciudad, y a sus espaldas por tierra empezaron también o completaron el cerco, el sitio. Él venía en barcos, que hay una réplica, barcos que podrían parecerse como a este que estamos viendo, de 3 mástiles. Así es. Y entonces se acomodó en esta bahía, puso a los demás hombres por detrás de la ciudad, y así las cosas, cerró el cerco. La ciudad de Cartagena entonces, sus habitantes dijeron: nosotros somos capaces de aguantar todo esto. Y así las cosas, entonces empezaron ellos a sufrir las angustias propias de un sitio. Y en ese sitio, inclusive hubo un momento en que se les agotó el agua. Pero no solamente el agua, llegó un momento dado, porque eso fue en agosto de 1815. Pero hubo un momento dado entonces en que, a más del agua, ya inclusive se acabó toda la comida, toda, absolutamente toda la comida. Y llegando el mes de noviembre de 1815, los habitantes estaban tan famélicos que se tenían de las paredes para no caerse. Habían acabado con los burros, los caballos, las vacas, las ratas, es decir, cualquier animal que se moviera era susceptible de ser llevado a la olla. Ni qué decir, pues no tenían cómo ellos acudir al mar, porque en el mar estaban ellos y no podían llegar allí por comida. Por lo tanto, entonces, se atuvieron a eso. Y llegó un momento dado en, como les decía, que inclusive cogían aserrín y lo calentaban. Las suelas de los zapatos y los cueros de los taburetes los metían en una olla, los calentaban y se tomaban ese caldo. Como es apenas previsible, en un contexto de esos, vinieron lógicamente las enfermedades, porque la gente se caía en la calle, caía muerta. Eran cientos diarios, cientos de personas que se pudrían en las calles sin que nadie pudiera recogerlas, porque no tenían quién ni las fuerzas suficientes para hacerlo. Por eso la gente se quedaba tirada en la calle putrefacta. Imagínense la pestilencia, el hedor, y aparte de eso la angustia de quienes quedaban vivos, que clamaban para que la muerte se los llevara. Eso fue en noviembre, y casi que a finales de noviembre, a principios de diciembre. Cientos de cadáveres en estas calles, aquí en esta ciudadela. Y desde esta atalaya, se defendían los españoles con los dientes, porque no tenían con qué. Y aún estos cañones, que habían sido imponentes y que eran la muestra del poderío de España, no contaban con pólvora ni con los elementos suficientes para ser disparados. Llegó un momento en que ya el pueblo no pudo más. Se permitió salir, Morillo permitió que salieran unas 2.000 personas, entre los más viejos, ancianos, mujeres y niños, pero el grueso de la población adulta tuvo que permanecer aquí. Ya no hubo más que hacer, y el 5
de diciembre de 1815 entró a esta ciudad, Morillo con sus hombres. Se tomó la ciudad y encontró un pueblo que definitivamente, a no ser por su dignidad y por su orgullo cartagenero, definitivamente habría ya desaparecido de la faz de la tierra. Pero ellos no lo permitieron. No lo permitieron y aguantaron estoicamente, aunque ya por inanición tuvieron que ceder. Cuando él entró, dicen los médicos que tenían que recoger 400 y 500 cadáveres diariamente y los tiraban a una fosa común cuando podían abrirla. Otros afirman que muchos de ellos permanecieron tirados en las calles hasta que prácticamente se desintegraron con el consabido festín de los buitres y de las ratas que hacían su agosto en medio de tanto cadáver putrefacto. Desde entonces, esta hermosa ciudad de Cartagena es conocida como la Heroica, ciudad que soportó estoicamente uno de los más infames y crueles sitios de toda la historia y con todo ello mantuvo enhiesta su dignidad. Cartagena es por demás una ciudad ejemplo de lo que fue la independencia de Colombia, de lo que ella costó y de la forma como los colombianos la encararon frente al poder español, al que en principio, cuando declararon su independencia, que realmente era la independencia del poder invasor francés, más no del español, porque de hecho en esa acta de la independencia estaba implícita la lealtad al rey Fernando VII, pero cuando ya eso ocurrió, que vino el proceso de independencia, ese mismo poder español, al que le habían sido fieles los cartageneros, fue invadido, sitiado y cercado hasta la muerte. Por eso a este pueblo se le conoce como la ciudad heroica, Cartagena de Indias, que miraba siempre hacia esta iglesia como la gran esperanza, porque en aquella época todavía se pensaba que el santuario, o sea, la iglesia, cuando se entraba a la iglesia se estaba a salvo de todos los males. En esta iglesia de San Pedro Claver también encontraron cientos de cadáveres tirados en el piso y putrefactos. Cartagena de Indias, ciudad heroica, loor por siempre.